Perdona, tía, que pensé que sabías cómo iba esto. Que digo, No, ay, la verdad que no. ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, un poco cansadito hoy, que fue mi primer día de trabajo en un centro de salud. ¡Qué Y, guay! mm, y bueno, pues el primer día es lo que tiene, que es input de un montón de cosas, ¿no? De información, entonces estoy cansado. Claro, claro. Pero con ganas, como siempre. Mira las Muy ojeras bien. que tengo, esto es por algo. Pues nada, Pues tío. ¿Qué te iba a decir? Normalmente suelo hacer una breve intro, un poco pues para la gente que no haya visto los anteriores, que sepa qué es esto. Eh, y después me gusta que la persona invitada pues se introduzca también. de Eh, acuerdo. Sobre todo pues eso, ¿no? Para la gente que no te conozca, que conozca las bases de quién eres tú, ¿no? En el ámbito artístico. Así que Vale. nada, yo seré súper breve, plataforma para un poco hablar de aspectos culturales, ¿no? Y porque veo que no hay ningún sitio o hay pocos sitios donde se esté debatiendo face to face con la persona creativa, ¿no? En el sentido de cómo se está viviendo esto, ¿no? Porque al final, digamos que el sector de la cultura pues ha sido abandonado de manera institucional y entonces a mí me gusta pues que la gente vea que aunque está abandonado por parte de las instituciones, la gente sigue activa y creando y con muchas ganas, ¿no? De seguir compartiendo cultura. Sí, la verdad que sí. Así que por mi parte sería eso. Desde que quieras, pues ya puedes decirnos quién es Laura. Pues yo soy fotógrafa y creo que o sea, la cosa con la que más me identifico al final es con la danza. La danza es la que me ha hecho aprender a fotografiar. Eh, yo empecé tarde a bailar, empecé cuando tenía unos 24 años, Ok, pero, y ya había estudiado previamente fotografía. Y, y la verdad que yo creo que la manera que yo tengo de entender y de ver la fotografía es principalmente y gracias a la danza y todo lo que he aprendido de ella. qué bueno, qué bueno. De hecho, me va genial. Bueno, esto no lo he comentado, pero yo he preparado una serie de preguntas, pero bueno, básicamente es por guiar un poco la conversación. Esto no pretendo que sea una entrevista, sino que sea pues eso, una conversación sobre lo que tú haces Mm. y que vayan saliendo pues cositas, que de momento lo he ido consiguiendo con bastante gente. Las he Así visto. que Te quería felicitar por todo el trabajo que gracias. haces, porque la verdad creo que es súper interesante y además estás entrevistando gente que es muy guay. Mm. Y yo, bueno, incluso yo estoy descubriendo artistas, así que te lo agradezco también. Uno de mis objetivos justo era ese, que un poco intentara fomentar sinergias entre ustedes, porque creo que el mundo creativo a veces está muy ligado, ¿no? A la industria, al cliente, Mm, y nos despegamos un poco del compi de al lado, ¿no? Que al final creo que es algo que a veces es más gratificante, ¿no? Que muchos trabajos. la verdad que sí. Entonces, yo te quiero, ya lo introduces, así que me va genial, y obviamente lo primero que iba a preguntarte es por la danza y la fotografía de danza. Ujú. Entonces, yo tengo la suerte de haber podido compartir con bastantes bailarines experiencias y viajes y tengo muchos amigos en el sector, sobre todo de danzas urbanas, que es donde me he movido un poco más, pero sí que siempre a ellos un poco me he ido curtiendo, ¿no? Con ellos en cómo ellos van evolucionando, ¿no? En la danza. Entonces, una de las cosas que yo por esto que te estoy contando, veo que un fotógrafo o fotógrafa que se dedica a la danza tiene que tener es un poco el saber como de baile, ¿no? En sí mismo. Entonces, yo no sé, tú dices que entras al baile con 24 años, pero quizás si nunca hubieras entrado, hubieras sido una fotógrafa muy distinta de danza, ¿no? Sí, definitivamente. Yo estudié, bueno, como he comentado antes, estudié fotografía y me introduje en el mundo de la danza más tarde. Pero, y bueno, a ver, al final yo creo que cualquier artista, si miras hacia atrás, hay un cambio en tu manera de fotografiar, de editar, de todo. Pero en este caso yo creo que he visto como un cambio bastante radical en el momento en el que ya empecé a introducir más como la danza en mi vida.
es como que, no sé, he aprendido a ver en movimiento y al final lo que más fácil me resulta de fotografiar a mí es cuando la gente se mueve. Es como, no sé, me cuesta más trabajar en estático. Ok, Siempre, qué bueno eso. Me parece súper interesante, ¿no? Porque de hecho, digamos que el fotógrafo también siempre se encasilla como esa persona que está como, bueno, con su equipo esperando a que un poco se dé la situación que es como una cosa estática, ¿no? Y tú narras todo lo contrario. sí, yo creo que, o bueno, por lo menos cuando estudias fotografía y estudias con pues, los artistas, al final el tipo de imágenes al que siempre yo me siento atraída es un tipo de imagen que ocurre entre cosas. Es decir, Ok, qué bueno. no es el punto A y el punto B. Para mí la imagen siempre digo que es el entrepaso, lo que pasa entre dos cosas. Ujú. Y al final en la danza creo que cuando tienes la suerte de poder disfrutar de una gran compañía o un gran bailarín delante de ti bailando, creo que uno aprecia cuando uno es buen bailarín precisamente en eso, en los entrepasos, en cómo esa persona va de punto a punto. Es decir, no es el si levanta la pierna aquí, es todo lo que ocurre hasta ahí. Y al final, pues para mí en la fotografía es lo mismo, es la belleza de los momentos, existe entre momentos, Qué ¿sabes? No bueno. sé si... Sí, sí, genial. De hecho, imagino que también se ve esa transmisión o esa transmisibilidad que tú dices del bailarín conforme él ocupe ese espacio, ¿no? Cómo se gane ese espacio. Yo, de hecho, a mí los espectáculos de danza que más me suelen sorprender son los que son solos, en los cuales están, pues, ellos son muy chiquititos dentro del espacio que hay para ellos, ¿no? Y sin embargo lo ocupan y se Sí, trasladan, ¿no? Y a mí eso a mí me suele generar bastante, digamos que emoción, incluso porque ahí es donde creo que se ve la potencialidad del bailarín. No sé si tú total. estás... Ok. Sí, sí. Qué No, la bueno. verdad es que si tuviera que hacerte comparativas, para mí es que es casi la misma sensación. Es decir, creo que para fotografiar utilizo la sensación que he visto que se necesita en la danza. ¿Sabes? Es como, por ejemplo, cuando trabajo con la gente y hago las sesiones, yo intento comunicarme con ellos a través de conceptos que Vale. es como yo he visto que los maestros trabajan con los bailarines, es decir, ellos se te acercan y igual quieren ver algo de ti que tú lo estás intentando hacer de una manera y de repente ellos te plasman un concepto, una idea, una imagen y consiguen sacar de ti lo que quieren. Y así es como yo me gusta relacionarme con la gente a la que fotografío. Es decir, muchas veces pues me gusta pues eso, soltar un concepto, cualquier cosa y ver qué Ujú. sucede y cómo se desarrolla esa persona con el concepto y igual de ahí sale otra cosa y bueno, pues al final también me dejo un poco llevar por la improvisación. Qué bueno. De hecho, tú tienes, digamos que un perfil de Instagram reservado para danza, Ujú. em, la Divela Dancers, y no sé si aquí a mí me parece un poco que es como un portfolio de emociones, ¿no? A mí me parece que es como un catálogo donde tú pretendes como hacer que el espectador identifique las emociones a través de bailarines, ¿no? No sé si esa es un poco tu idea de crearte ese Instagram en específico, ¿no? Para esto, un poco para, digamos que la danza no solo se vea como un movimiento, sino que se vea que ese movimiento lleva detrás pues una connotación emocional. Pues la verdad que es curioso porque nunca lo había pensado así como me lo preguntas. Vale. Eh, yo creo que, bueno, yo tengo tres Instagrams, el de Laura Ujú. de Bella, el dedicado a la danza y luego tengo uno de bodas. Y para mí, el primero que tuve es el de Laura de Bella. Vale. Y los demás nacieron porque, bueno, yo soy un poco maniática, digamos, con la composición del feed del Instagram.
Es una Vale. cosa que me gusta cuidar y casi va por encima la composición que la imagen, ¿sabes? En sí. Ujú. Y entonces, como yo hago como un ajedrez en el de Laura de Bella, correcto, em, pues quería hacer otras cosas, quería componer de forma distinta y, por ejemplo, el de la de Bella Dancers, pues lo hago todo en Mm, horizontal y ujú. al final es más también una cosa estética, bueno, el gusto de ver algo que estéticamente me resulta atractivo, Ok, ¿sabes? ok. Es O sea que como, digamos que tu intención es más tener como un portfolio estético y digamos que te resuma un poco del trabajo que haces de manera visual, ¿no? sí, Entiendo. sí, sí, totalmente, pero la verdad que lo tengo bastante abandonado porque uno empieza, ¿sabes? Y te empiezas a meter en una cosa, en otra y al final Claro, se te van quedando ahí. Pero sí, la verdad que me gustaría subir más contenido porque además tengo material y bueno, espero hacerlo pronto. qué guay. Te quiero preguntar sobre otro aspecto que yo destaco bastante de la danza y que creo que en este confinamiento a mí me ha dado para esa reflexión, sobre todo pues eso, hablando con compañeros, sobre todo con un breaker, un b-boy que se llama Edu Cromo de Tenerife, que lleva 20 años ejerciendo breaking y bueno, para mí es como el Mensei del break en Canarias, ¿no? Entonces, él siempre me ha metido en la cabeza el tema de que las danzas son movimientos sociales, ¿no? Y tienen una connotación siempre social. Ujú. Entonces yo la reflexión que me he hecho es, si tú crees que a un bailarín un confinamiento le ha perjudicado en su carrera profesional como bailarín, ¿no? Porque no puede compartir con otros bailarines. Y creo que Mm, muchas veces en ese sentido, creo que una de las cosas que tiene la danza es el hecho de poder compartir con tu compañero o compañera y entre todos pues ir perfeccionando pasos, técnicas o incluso ejercicios de calentamiento o estiramiento, ¿no? Para evitar lesiones y todo este tipo de cosas. Y ya solo el feeling, ¿no? El compartir una emoción con una comunidad. sí, bueno, yo creo que al final esto ha pasado un poquito en todas las áreas, pero creo que este confinamiento nos ha dejado una parte muy negativa, pero por otro lado ha hecho resurgir o ha hecho que la gente se tenga que reinventar Ujú. eh, para poder sobrevivir. Totalmente. Y, y- y bueno, en este caso, pues evidentemente no todo el mundo en el confinamiento ha podido sacar cosas brillantes, pero ha sido bonito ver las cosas que otras personas creaban y cómo de un espacio cotidiano que al final, en el sitio donde vivimos, al final es como que ya no vemos nada, porque uno se va a un sitio, yo qué sé, yo me voy por la calle, me voy a casa de alguien y enseguida pienso como, qué chulo este sitio, tal, o sea, enseguida como que me resulta fácil de ver cosas bonitas cuando es un sitio nuevo. En cambio, en mi casa, por ejemplo, si me dijeran, tienes que hacer fotos en tu casa, pues como que me quedo un poco limitada, digo, en mi casa. Y yo creo que con la gente en la danza ha pasado eso, que la gente ha tenido que ver lo que tenía alrededor y decir, ok, esto es lo que tengo, pues voy a trabajar con esto. Y ha habido gente que ha sacado cosas muy guays, la verdad, y se han hecho un montón de cosas Totalmente. por YouTube, o sea, se ha movido mucho la gente y eso ha sido bonito. De hecho, una de las cosas que más me sorprendieron es, ahora mismo no me acuerdo exactamente qué perfil fue, porque me gustaría mencionarlo, ¿no? Pero me sorprendió mucho que esa persona adaptó la casa como si fuera una sala de entreno Claro, y un poco, ¿no? Puso movidas por las escaleras, un montón de historias y un poco lo adaptó y es eso, ¿no? Lo que tú dices, pues al final reinventarse y decir, bueno, yo tengo que seguir, pues mi casa ahora va a ser mi pequeño salón ¿no? de danza y mi correcto, sí, pequeña... sí, Y eso es súper guay. Quiero pues sí. preguntarte, quiero preguntarte por otro aspecto y es un aspecto quizá más personal mío y es que a mí cuando yo he intentado fotografiar a bailarines, que como te digo tengo bastantes colegas, sobre todo en danzas urbanas, entonces algo sí que he podido hacer o estar ahí metido. Me cuesta bastante porque digamos que veo que no tengo esa lectura de apreciar el momento exacto para capturar el movimiento que más va a después contar lo que ese bailarín hizo ese día. Porque creo que un poco lo que pasa en la danza es que la foto
quizás tiene una connotación más importante porque tiene que expresar la pieza que ese bailarín hizo, ya sea en una salida de una batalla o ya sea en una pieza de contemporáneo, más para un público o lo que sea, ¿no? No sé qué estrategia usas tú. Eh, es como, no sé cómo responderte. No, a ver, no utilizo ninguna estrategia. Creo que intento como entrar dentro de lo que, de esa persona. Es decir, es Ujú. como si yo desapareciera y en lugar de intentar pensar en lo que yo quiero, intento ver lo que esa persona tiene y qué es lo que esa persona me puede dar. Y entonces creo que lo más importante es observar, es decir, yo muchas veces antes de tomar ninguna foto simplemente es como miro y estoy mirando a esa persona y miro todo, cómo se mueve, el espacio, que no sé, cada detalle de cómo esa persona está ocupando el espacio es, es información, ¿sabes? Just- Y just- Justo te iba a preguntar por eso, si te detienes mucho antes de hacer el shooting, ¿no? Con un bailarín. mm, bueno, no, porque al final también el hecho de fotografiar, al final estás mirando, lo que pasa es que estás Ujú, limitando la vista, porque en el momento en el que decides coger una lente, pues tienes una visión determinada. ujú. Pero, pero sí, al final yo creo que es aprender a, sí, a ver por los dos sitios, es decir, tomarte el tiempo que necesites para ver sin estar con la cámara, pero luego ser capaz de seguir viendo dentro de cámara. Y, y muchas veces creo que con la danza es como que cuando los bailarines están en movimiento, el movimiento me hace a mí llevar un recorrido de cámara. Ah, ok. Ujú. ¿Sabes? Es como si yo intentara entrar en ellos, de En alguna su manera. atmósfera. Ujú. Correcto. Y ahí es donde los encuentro. Qué Y bueno, qué bueno. salen cosas bonitas porque salen ellos, Ujú. ¿sabes? Qué bueno. Que es súper interesante, me parece súper interesante esto. Porque para mí es muy difícil, ¿no? Quizás a lo mejor, pues gente que conozco más, sí que ya sé, lo conozco, digamos que conozco a la persona más allá del bailarín, entonces sé bien lo que tengo que buscar en él, ¿no? Pero cuando no conozco el bailarín, para mí es un reto, ¿no? Porque de hecho, lo que te voy a hacer ahora es si un poco tú intentas actualizarte, ¿no? O hacer como un estudio de campo en las danzas, porque me parece que si tú lo que pretendes es fotografiar a un bailarín, un poco tienes que saber el contexto de la disciplina de danza que está haciendo. Porque, por poner un ejemplo, no es lo mismo documentar a una chica que está haciendo ballet clásico o a un chico que está haciendo ballet clásico que alguien que está haciendo cramp o que está haciendo b-boying o que está haciendo popping o que, ¿no? Quiero decir, son estilos muy Sí, distintos, no. O ¿vale? sea, sí, no, pero si tú te olvidas de los estereotipos y intentas solo ver el movimiento, ¿sabes? Ujú. No debería de por qué limitarte, o por lo menos yo, bueno, no es que entienda de todas las danzas, pero bueno, tengo amigos que bailan de todo. Y yo no pensaría, por ejemplo, si tengo que ir a fotografiar a un chico que hace b-boy, eh, probablemente no me sé todos los trucos ni todo lo que hacen, pero por el movimiento puedo entender cuándo el movimiento está arriba y cuándo está abajo y cuándo, Ok, ¿sabes? Entonces, ok. no, para mí no es lo que haga la Claro. persona, porque al final esto mismo que te digo lo traslado a una pareja que quiere fotografiarse y que no son modelos, simplemente, ¿sabes? O cualquier cosa, o unos niños, es decir, intento guiarme por el movimiento de lo que tengo delante y no tanto como es decir, poner una etiqueta, decir, como es esto, voy a pensar en esto, ¿sabes? De hecho, Es, está genial, ¿no? Que lo hagas así porque al final es eso, no te estás como poniendo barreras a ti mismo, ¿no? En el sentido de, bueno, pues como esta persona hace este estilo se caracteriza por esto, tengo que sacar esto, ¿no? mm, Y quizás tu resultado al final se aleja de otros resultados de otros fotógrafos de ese estilo, ¿no? Que documenten mucho, por ejemplo, breaking, ¿no? Y ujú. eso a mí me parece súper interesante. Yo No, sobre todo, dime, dime. perdona, no, que yo te iba a decir, por ejemplo, si cogieras a un fotógrafo que solo se dedica o em, hace mucha fotografía a gente que baila break,
probablemente él tendría el mejor fotón, ¿sabes? Ya. Pero yo haría otra cosa. Lo mío sería como más minimalista, intentaría buscar una imagen que me transportase a él. Ujú. ¿Sabes? O sea, intento buscar dentro de las cosas las atmósferas y más que el qué en sí, ¿sabes? Qué bueno. Yo te lo digo porque mm, a mí esto es algo que me cuesta y siempre intento, o al principio, cuando a veces he tenido algún curro, alguna colabo de danza, siempre intento como ver el carácter del bailarín y normalmente, al menos en mi campo, en lo que yo he trabajado, suele estar bastante correlacionado con el estilo que desempeña, ¿no? En el sentido de, he visto, por ejemplo, que los crampers son normalmente pues bailarines rudos, bailarines agresivos, entre comillas, bailarines que ellos expresan mucho con su cuerpo y por ejemplo, un popper un ejemplo es Daniel Schiffer, que está en Barcelona y es de mi isla y es uno de los poppers que más conozco, pues yo ya conozco cómo él, digamos, que articula sus movimientos, lo que va a ir haciendo. Es un baile que, por ejemplo, es más estático, es más centrado en un espacio más corto, no se desplaza tanto, Ujú. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me ayudan a decir, ok, pues yo sé que de aquí no va a salir mucho, por tanto, esta es mi área de trabajo. Yo me refería sobre Claro, todo a pero esto. ahí, vale, ahí entonces es cuando tú te tienes que mover, Claro, claro, ¿sabes? totalmente. Es decir, si en este caso el sujeto no se desplaza o no se mueve tanto, eh, es como tú eres el que tienes que buscar lo que quieres, ¿sabes? Total. Es decir, es que no sé cómo explicarlo, ¿eh? Sí, sí, no, Pero yo yo, por perfecto. ejemplo, en esa situación me movería, o sea, yo lo que haría, moverme, estaría de pie abajo, me pondría, yo que Ok, sé, tirada por el suelo, ok. me alejaría, cogería un zumo, o sea, probaría distintas cosas hasta que dijera, vale, aquí es donde me encuentro y aquí voy a sacar lo que sea, ¿sabes? Realmente me parece curioso porque un poco este estilo de trabajo me recuerda a la fotografía documental, en el sentido de que pasan como muchas cosas en un espacio y tú tienes que estar como pendiente de un montón de estímulos y un montón bueno, pues eso, ¿no? Posiciones, mil cosas, ¿no? Mm. No sé si un poco la fotografía de danza se podría ver como fotografía documental en cierta medida, al menos como la enfocas tú. Sí, yo creo que en el caso de cómo yo la enfoco, sí, porque mira, ahora, por ejemplo, he entregado unas fotos de una producción que se ha hecho aquí en la Comunidad Valenciana, que se llama La mort i la donzella. ¿Vale? Y, y, por ejemplo, las fotos que le pueden gustar a la coreógrafa o a los bailarines, no es la foto con la que yo me quedaría, ¿sabes? Vale. Porque yo igual no estoy buscando ese momento, sino Ujú. eh, claro, cuando es una cosa personal hago lo que quiero, pero cuando intento trabajar para otros intento cubrir Está claro, la parte que ellos quieren, pero nunca dejo de sacar las fotos que yo quiero, ¿sabes? está Es decir, claro. siempre encuentro el momento para decir, vale, la foto que yo quiero es esta y ahí me da igual si está mejor o peor, porque lo que me va a interesar va a ser el movimiento y no lo que esté Ujú. haciendo en sí, ¿sabes? Ujú. De hecho, digamos que un poco ellos como que buscarían, digamos que el estereotipo quizás de la danza y tú no buscas eso, en el sentido de buscar la típica foto que todo el mundo va a reconocer el tipo de espectáculo que es, ¿no? O el típico, Ajá, ok, ok, sí, eso sí. también es súper interesante porque de hecho me parece que tú al final estás haciendo eso, una fotografía que tiene un valor añadido porque tiene una connotación que es de danza y tiene una connotación que también es de cómo tú ves, ¿no? Eso que está pasando delante tuyo. Y a mí Ujú. eso, digamos que es más de autor y eso a mí me gusta mucho. Yo suelo consumir bastantes cosas de autor y agradezco, ¿no? Que existan pues eso, personas como tú que intentan no hacer lo típico, ¿no? Dentro pues eso, de una temática. Por otro lado, no sé si el retratar a bailarines te ha ayudado un poco a entender tus emociones a nivel de expresión corporal, ¿no? Y de gestos, en el sentido de saber cómo estás tú sin tener la necesidad de expresarlo. No sé si me explico. Es bastante abstracto. Sí, a ver, dímelo de otra manera. Vale, o sea, yo veo que muchos bailarines, digamos que entienden el lenguaje de su cuerpo
al final ejercer su cuerpo día a día y que sea su máquina de trabajo, ¿no? Básicamente. Y tienen más Ujú, conciencia sobre su cuerpo. ujú. Entonces, tú que al final eres bailarina y aparte eres fotógrafa de bailarines, me gustaría saber si tú también cobras más conciencia sobre pues cómo estás, cómo te sientes tú físicamente. Ah, Yo veo que, totalmente. yo veo que ellos son muy conscientes, por ejemplo, de cuándo tienen que descansar, de si tienen que seguir forzando, ¿no? O no. Quizás yo no entiendo el malestar físico como ellos, ¿no? A eso voy. Eh, sí, la verdad es que yo he hecho varias cosas. He hecho, bueno, he practicado varios deportes Mm, y la danza em, me ha hecho entender el cuerpo de una manera justo, justo. que va más allá, va más Exacto, allá justo. no sé, de decir me duele aquí. Es, no sé, es como si cogieras conexión con lo que no ves de ti. Ujú, Porque yo siempre digo que es una, es decir, la danza para mí es de las los pocos ejercicios en los que se trabaja todo. Es ujú, decir, y todo tiene importancia porque los pies se trabajan, las piernas se trabajan, todo, la rotación, todo el cuerpo, los brazos, el cuello, la postura de la cabeza, los brazos, las manos. Es que cada parte del cuerpo es importante. Y, y al final, pues yo creo que sí, que los bailarines tienen una concepción de sí mismos exacto. Que es bastante distinta, distinta, ¿no? distinta. Ujú, Sí, sí, la verdad que sí. justo. Bueno, o por lo menos yo cuando también hablas con fisioterapeutas y demás, yo creo que ellos agradecen mucho cuando trabajan con bailarines porque el que es bailarín y va al fisioterapeuta es como que tiene otra conciencia de lo que le ocurre y de lo que tiene que hacer Justo. para curarse. ¿No? Que de hecho, yo sobre todo lo traslado más a mi campo, digamos, y después creo que muchas de las cosas que nos pasan de tener un cansancio crónico y este tipo de cosas es porque realmente no sabemos cómo estamos físicamente, ¿no? Mm, En el sentido de, pues a lo mejor llevamos un estrés y tenemos contracturas que ni notamos porque no tenemos la conciencia de en cambio un bailarín enseguida sabe si Pero está es que contracturado. si lo piensas, no nos enseñan ni a andar. No, claro que Es no. Ujú. decir, yo muchas veces siempre pienso que soy una abuela porque me distraigo, te lo prometo, me distraigo sentándome en un banco y viendo pasar a la gente por ver los andares que tiene cada uno. ¿Sabes? Es como uno anda con la cabeza para adelante, el otro anda con la pelvis para adelante, el otro no sé qué. Es decir, la gente, claro, no te enseñan ni a lo más básico. Bueno, por no enseñarte, no te enseñan ni a respirar. Ujú, totalmente. Y Que es son cosas otra, vitales, son cosas exacto, vitales. que es otra de las cosas que los bailarines suelen tener muy, muy, muy integradas, ¿no? El cómo respirar, el Claro, ejercicio de relajar, mil cosas que tienen que ver para que el cuerpo siga tirando, básicamente. claro, Porque es de que si no hecho, respiras bien no aguantarías. exacto. Y otra de las cosas que yo veo, por eso a mí me gusta mucho hablar con dancers, es por ese rollo que tienen a nivel mental también del control un poco mental, ¿no? De decir, bueno, sé que estoy agotado, pero mi trabajo va de seguir forzando mi cuerpo, pero puedo hacer esto, esto y esto para intentar que sea menor el esfuerzo, no, como que tienen también conciencia ya no solo del cuerpo, sino De de cómo todo, ¿no? distribuirse la energía si necesitan Exacto, X, sí, sí, sí. exacto. A Pero mí es bueno, una cosa que me sorprende mucho, ¿no? sí, sí, bueno, al final la gente que baila, por ejemplo, espectáculos de una hora, hora y media, eh, tú tienes que aprender a entrenar de manera que tú la energía la puedas ir pues dosificando a lo largo del espectáculo y que no caiga. Exacto. Pero bueno, al final, justo en ese punto, yo creo que también, por ejemplo, un jugador de fútbol también tiene que De hecho, hacerlo de otra manera, pero sí. yo lo comparo con los triatletas, ¿no? Cuando se enfrentan pues a triatlones muy duros, como puede ser un Ironman, ¿no? Al final, el cuerpo sigue si esto está correcto, ¿no? Ujú. Porque al final yo creo que si un poco te saboteas
y te convences de que no puedes seguir, obviamente vas a fallar y vas a dejar de Sí, seguir, ¿no? totalmente. Entonces, de hecho, me parece que lo que es la gente que, digamos, como tú dices, de espectáculos de una hora, que tienen a lo mejor una gira larga, creo que lo que más entrenan es el tema psicoconductual, ¿no? Cómo ellos están en base a, ¿no? Cómo intentar que el dolor sea menos somático y lo noten menos. Bueno, eso es otra, que aprendes a vivir con los dolores, ¿no? Supongo. Sí, sí. Es decir, Eso, llega un momento, siempre tienes una cosa, a no ser que seas una persona con una suerte inmensa y que nunca te pase nada, siempre te duele algo, yo creo. totalmente. Sí, sí. Em, Me gustaría ahora hablar de otra de las cosas que tú ejerces, que es la fotografía de boda, ¿no? Ya lo comentabas un poquito antes. Y yo veo Ujú. bastante paralelismo ahora, justo ahora los estoy viendo, entre uno y otro mundo. Al principio me chocaba más que digo, oye, esta chica que está haciendo foto de boda, o sea, foto de danza, ¿cómo hace luego boda, ¿no? Pero ahora veo que realmente digamos que la dinámica de trabajo es bastante parecida. Y lo que yo te quería preguntar es que siempre el fotógrafo de boda, al menos la habladuría popular, obviamente yo no quiero etiquetar, pero como que parece que la fotografía de boda tiene menos valor, ¿no? En el sentido de que siempre parece que es por dinero, porque es como una manera del fotógrafo hacer dinero fácil, eh, al final como una cosa sencilla. Sin embargo, yo no la veo así, porque para mí sería muy difícil documentar uno de los días más importantes de una pareja y y de la familia y el entorno cercano de esa pareja. Entonces, no sé si tú consideras que el hecho de haber hecho foto de danza también te ha ayudado en la foto de boda, si lo ves muy unido un mundo con otro, no sé, un poco con que nos... Sí, mira, me río porque yo estudié en NEFTI, un curso que Ujú. creo que se llama Curso Internacional en Bodas o algo así. Vale. Eh, yo venía de estudiar en Londres y me fui a Madrid y yo estaba súper obsesionada con todo lo que era el beauty, la moda, Ujú. como todo lo que fuera revista. Vale. Y mi padre me dijo, tienes que estudiar esto. Y yo, que es que no me apetece, digo, porque yo tenía en mi cabeza como, o sea, el fotógrafo de bodas para mí era las tiendas estas que encuentras por la calle, ¿sabes? Que tienen las fotos así gigantes, que es la cosa más hortera del mundo, Exacto. que con las gafas de sol, no sé, una cosa que dices que no la puedo ni ver. Y claro, cuando mi padre me dijo, no, es que esto es de lo que vas a encontrar trabajo o es lo que te va a permitir tú poder hacer lo que quieres y tener un método de subsistencia, ¿sabes? Ujú. Justo. Y yo no quería y no quería, no quería y no había manera. Hasta que al final dije, bueno, pues venga, voy a hacerlo, ¿sabes? Y ahí descubrí un mundo. Es decir, no, yo no sabía que había tanto arte en el mundo de la fotografía de bodas y la verdad que nos trajeron a un montón de profesionales, fue muy guay ver cómo trabajaban, ver su trabajo, no sé, de repente es como que estaba así y abrí Qué bueno. y encontré la manera de relacionarlo. Ujú. ¿Sabes? Y que al final es lo que he hecho, es decir, es una cosa que a mí me gusta hacer en un tipo de fotografía, al final la llevo a todo porque al final es también lo que me define. Es Claro, es decir, tu el carácter como que, fotógrafo. claro, entonces al Ujú. final me llevo eso que me gusta, me lo llevo a todo, intento llevármelo hasta incluso si tengo que hacer una foto de producto, intento llevarme esa esencia a todo lo que hago en la medida de lo que puedo, claro. Qué bueno. Yo más que nada te lo digo por eso, ¿no? Porque está siempre esa idea como, bueno, todo el mundo pues lo primero que intenta hacer es hacer una boda porque hay dinero, ¿no? Es un poco la habladuría Sí, popular que hay. Pero yo estoy muy de acuerdo porque yo veo mucho arte dentro de, obviamente hay de todo, ¿no? sí, Pero, sí, y hay más malo que bueno, claro, exacto, pero, pero hay gente brillante y hay exacto, gente hay videógrafos también que se dedican solo a esto, que son espectaculares y que la manera que tienen de ver eso, de ver un justo. evento como una boda y cómo lo presentan y el movimiento que cogen las ediciones, eso es arte. Totalmente justo. De hecho,
Me parece que el reto más complejo es que el resultado que dé al final el cliente, ¿no? Que en este caso es la pareja que se casa o el entorno familiar, diga, ok, esto está retratando efectivamente lo que yo viví ese día allí, ¿no? Que creo que es el reto que tienes que tener como fotógrafo o como filmmaker de eventos de boda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y luego, y si tienes un estilo, yo creo que ser fiel a él, en el sentido Claro, de confiar en él y a pesar de que uno tenga que hacer muchas veces ciertas fotos que las tienes que hacer, no dejar de hacer lo que a ti te gusta hacer, porque yo creo que la gente lo agradece. Sabes que igual, por ejemplo, en una boda la gente espera pues un reportaje como más simple y la gente que intenta apasionarse o que intentas pues ver detallitos y haces imágenes como si fuera danza o lo que fuera. Pero es totalmente. no dejar de hacer esas fotos que tú ves dentro, ¿sabes? Aunque tengas que hacer la foto correcta, entre comillas. Y ahora que tú llevas un tiempo, digamos ya una trayectoria en ambos mundos, ¿con cuál de los dos te quedas a nivel artístico? O sea, ¿cuál crees que te proporciona más retos artísticos? No cuál sea más evidentemente artístico, sino cuál tú dices, a ver, pues me cuesta más conseguir que esto sea artístico en boda o me cuesta más hacerlo en danza. No sé cuál de los dos te parece a ti más difícil. Em, O incluso para de mí mejores... todo, para mí todo es cuestión de tiempo. Es Vale. decir, si yo puedo elegir todo, es decir, o si yo puedo elegir pues una localización, un día, una hora, es decir, que no es un trabajo que tiene que ser aquí, hoy y ahora y con estas circunstancias, creo que me daría igual porque al final, pues yo creo que entablas conversación con las personas y de ahí se sacan muchas cosas. A mí me gusta mucho conocer a la gente y saber lo que piensan de las cosas y a través de eso es que consigo sacar lo mismo en danza que en bodas, que, bueno, Qué cualquier bueno. cosa. Em, y en este orden, o sea, no sé si te motiva el hecho de hacer fotografía de boda, te motiva el no conocer muy bien el escenario donde se va a desarrollar, en el sentido de, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de la boda en sí, no de los preparativos, digamos, al día del evento, ¿no? Las fotografías que se suelen hacer antes, sino el propio evento. No sé si el no saber cuánta gente va a ver, cómo la gente va a interaccionar, a ti te supone un reto artístico, ¿no? Y creativo, en el sentido de al final estás allí, eres muy pequeñita con mucha gente, ¿no? Porque las bodas, pues sabemos lo que son. Ujú. No sé si a ti eso te motiva a decir, es que es un mundo que nunca va a acabar, ¿no? Como que no tiene límites porque cada evento es único y por tanto yo también puedo sacar un resultado único, ¿no? De cada evento. Em, sí, la verdad es que para mí... uy, uy, ¿Me escuchas? hola. Yo te escucho. ¿Me escuchas? A ver, sí, perdona, ¿me puedes hacer Dime. ¿Me oyes? Sí, 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 te estoy escuchando. Vale, ¿me puedes hacer pregunta? Perdona, ¿eh? Es como que te he ido, o sea, te he ido perdiendo. Vale, ok. Te decía que si el hecho de que tú no conozcas bien cómo se va a desarrollar ese evento, porque al final cada evento es único, el lugar donde se celebra, la gente que acude, es un reto a ti artístico y creativo, Vale, porque cada evento digamos que es como un escenario nuevo, ajá, ¿no? correcto, sí, sí. Em, en general, siempre que hago sesiones de fotos, ya no sea solo en bodas, siempre suelo elegir sitios distintos. Entonces, creo que me motiva el hecho de llegar a un espacio y que sea nuevo. Porque, Ujú, porque creo que es lo que tú decías antes, que al ser un sitio nuevo recibes un montón de inputs ujú, que es fácil. Es lo que te comentaba antes cuando te decía lo de casa, de decir, es que ujú, yo me voy a casa de alguien y veo cosas bonitas, en cambio estoy en mi casa y como es el espacio que tengo siempre, como que me cuesta más, ¿sabes? claro. Entonces, la verdad que sí, yo creo que eso es de agradecer, ¿sabes? Es como,
pues sí, es como ser un niño pequeño, entrar en un sitio y decir, Justo, ¿qué hay para jugar? ¿Sabes? exacto. Y, No, dime, ay, perdón, acaba. no, 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 ya está. Vale. Sobre todo lo decía porque a veces creo que a lo mejor una fotógrafa pues puede llegar a como cansarse de su trabajo porque al final haces muchas imágenes, ¿no? Y puedes caer en la monotonía y quizás pues este tipo de disciplina, Eventos, claro, sí. ¿no? Pues te sacan un poco de ahí, ¿no? Porque todo es nuevo. Sí, la verdad que yo creo que hace un poco de balanza, porque Ujú. si tienes una temporada muy fuerte o hay, no sé, hay fotógrafos que tienen 120 bodas, me parece, Ya. Ujú. esa gente tienen que acabar locos, ¿sabes? Justo. Pero, pero también creo que hay que ser agradecidos y creo que nuestra profesión es dentro de las bodas es muy agradecida porque no es un trabajo en el que vas, trabajas y te vuelves a tu casa, sino que precisamente por lo que decías también antes de que estás fotografiando un día que es súper importante en sus Mm, vidas, mm, eh, es como la gente te lo agradece mucho y ya no solo la pareja, sino que además es un día en el que la gente está feliz, hay buen rollo, entonces claro, en esos ambientes al final pues es fácil contagiarte y dejarte llevar pues por toda esa gente, ¿sabes? Y como incluso acabar siendo uno más de ellos, que muchas veces yo creo que nos pasa a los fotógrafos de boda, que acabamos pues ahí al final pues riéndote celebrando. con los invitados y ¿sabes? Y la verdad que es muy bonito porque es una manera de trabajar en la que conectas con la gente, ¿sabes? No Ujú. es cercano y a mí la verdad que yo prefiero pues trabajar así que igual una cosa más fría y que no me aporta tanto. Qué bueno. Em, Me gustaría ahora hablar, porque otra de las cosas que haces es fotografiar, digamos que recuerdos familiares o de la cotidianidad de una familia, ¿no? Ujú. Y a mí es otra de los aspectos que me parece súper interesante de tu trabajo. Entonces, no sé si la fotografía de familia ya es algo más planificada, ¿no? Que no juega tanto la improvisación por el hecho de que al final es una familia, quizás pues sí que conoces ya, de entrada conoces a los componentes de esa foto. Y por otro lado, a lo mejor pues ellos también intervienen más en el lugar donde quieren porque significa algo especial para ellos, ¿no? Mm. No sé si es algo más planificado. No lo es, no lo Vale. es. Cuando hago, es que ya te digo, casi todo el trabajo que hago suelo improvisar bastante, porque creo que es una dosis de algo que te hace estar presente, ¿sabes? Ujú, ujú. Y entonces creo que lo aplico a todo por eso, porque el que sea nuevo o desconocido te hace estar más alerta y más pendiente y más centrado, creo. Mm, y sí, al final yo, por ejemplo, en Instagram sí que es cierto que todas las fotos que cuelgo de familia son mi familia, Ah, porque al vale. final, sí, porque al final las fotos que suelo hacer de familias, es decir, de gente que me las pide, pues por tema de niños y tal, pues al final no suelo publicar muchas cosas, pero, pero sí, la verdad que me gusta llevarme la cámara y me gusta trabajar de la misma manera que trabajo. Es decir, Vale. muchas veces la llevo y ni siquiera hago una foto. Y otras veces me la llevo, me voy a la playa, están los niños o quien sea, o mis padres, están por ahí y espero a que la foto venga un poco. O ¿Sabes? sea que No intento como imponerme en el momento, sino que dejo que lo que está que fluye. ocurriendo suceda y Qué bueno. como siendo parte de la foto, porque tomo la foto, pero sin interrumpir la energía que está ocurriendo en ese sitio. Qué bueno. De hecho, supongo que serás entonces la fotógrafa oficial de la familia. Sí, sí, la verdad que sí. Aquí en casa, con mis padres, con mis sobris y mis hermanos, pues sí. Qué bueno. Eh, Otra de las cosas que me parece difícil en este caso de una fotografía familiar es cómo juntar a una familia para que pierda ese miedo ante la cámara o que se olvide un poco de que hay una cámara detrás de ellos o pendientes de ellos, ¿no?
Porque creo que quizás Sí, un niño es más inocente en ese sentido, mm, obviamente, pero los papás no, ¿no? Entonces, no sé si tú para eso tienes pues alguna estrategia, algún truco, haces alguna preparación, entrevistas antes con ellos para saber cómo son un poco, ¿no? mm. Me genera bastante curiosidad. En el único caso en el que suelo hacer entrevistas es con el tema de las bodas, con el resto de Vale. cosas no suelo hacer. Entonces, al final, la herramienta que utilizo, por así decirlo, es el hablar. Vale. Eh, sí, es que es preguntar o contar, no sé, simplemente ponerte a hablar, contar anécdotas, hacer que se relajen, ¿sabes? Que se sientan que... Porque al final lo que yo quiero de ellos, cuando yo hago fotos, no, en el caso Ujú. de una familia, no quiero que me posen, sino yo lo que quiero es, Claro, justo, dentro de lo posible, retratar cosas que sucedan cotidianas entre ellos. Es decir, justo. hacer una foto montada, pero intentando ir por lo cotidiano. Y De lo hecho, mismo que te... de hecho, No, dime, dime. por eso te decía antes lo de la planificación, ¿no? Porque yo siempre recuerdo cuando, bueno, hay un evento familiar, lo típico es la foto de cumpleaños, donde todos se ponen en fila, ¿no? Y flash. Mm, Entonces, tú no haces ese trabajo, ¿no? Entonces, a mí me genera esa curiosidad porque, claro, si yo le digo a mi familia de hacerle una foto, por mucho que use esa estrategia de hacerme el invisible y ir yo detrás de ellos, creo que seguro mi padre va a ser el primero en ponerse en fila india, ¿no? Y hacer una sonrisa. sí, sí. Hombre, no siempre sale la foto que yo quiero, pero sí que procuro hacerla porque es lo que te decía antes. Yo siempre creo que la foto está entre foto y foto. Ok, Entonces, suelo disparar de más, pero para buscar la foto entre la foto. ok. Es como para despistar. Ujú. No sé si me explico. Es decir, yo disparo en el momento cuando en realidad lo que quiero es disparar después. Pero como la persona está esperando ser disparada en el momento, Cuando se ha ¿sabes? olvidado de que existe la cámara. Exacto, es decir, el hecho de que tú te predispongas para salir de una forma determinada hace que exista una no disposición acto seguido, ¿sabes? Claro. Hay como un me pongo, me quito. Y para mí la Ujú. foto, claro, y para mí la foto está en el me quito, Claro, ¿sabes? claro, justo, justo, justo. Qué bueno. De hecho, no sé si conoces el trabajo de Alberto García Liz, que él es un fotógrafo, bueno, que retrató mucho su cotidianidad y se hacía mucho autorretrato. Y tuve la suerte de escucharlo en la isla, en Lanzarote, un encuentro de artes visuales que se organiza. Y él le explicaba esto, ¿no? Porque su fotografía es bastante cruda, de hecho, te invito a que la veas porque es bastante, ¿no? Cuenta de la época de los 80, como él la vivió, ya te puedes imaginar cómo es la foto, y es muy cruda, pero realmente yo veo bastante, como bastante realidad y bastante romanticismo dentro de esa foto, o sea, no lo veo Ujú, como algo en plan que me eche para atrás por lo crudo que me puede parecer, sino le veo mucho, mucho arte y mucho, como ¿cómo se dice? Caldo, ¿no? Veo que es muy nutritiva esa fotografía, ujú, porque cuenta realmente eso y yo no lo pude vivir porque yo soy del 94, ¿no? Entonces, claro. yo agradezco ese tipo de cosas y creo que él hace eso mismo que tú has hecho, ¿no? De hecho, un medio lo explicaba, lo que pasa es que él dispara solo en analógico, o sea, es un fotógrafo de estos viejas escuelas, pero él Sí, explicaba que para él la fotografía está justo en medio, entre dos ujú. momentos. Pues me va a gustar escucharlo, seguro. Sí, 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 te lo recomiendo. Luego te paso una charla de él que es súper guay. Perfecto, Qué bueno. Pues me queda la última pregunta, que no tiene nada que ver ni con fotos ni con nada de esto que hemos ido hablando, que va un perfecto. poco más de la situación actual, ¿no? Porque este mes se acaba, los paliques, entonces ya me gusta un poco más aunar en dejar una pregunta al final que sea un poco más reflexiva, ¿no? Sobre la Ujú, situación. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar a ti, porque creo que los fotógrafos sois justo una profesión que manejáis bastante bien la incertidumbre, en el sentido de que, digamos que no siempre hay una garantía de trabajo, ¿no? Entonces, creo que la gente está muy mal preparada para manejar la incertidumbre, porque solemos querer tener todo bajo control, ujú. ¿no? Yo un poco lo que veo. Entonces,
no sé si crees que esta situación, entre las cosas negativas que ha tenido, obviamente, una de las cosas positivas que podemos sacar es darnos cuenta de que tenemos que dejarnos fluir un poco más y no ser tan, tener todo tan controlado porque de pronto puede venir una pandemia y descolocarnos Y te de un momento, sí. ¿no? Yo creo que en general todas las personas estamos en un momento más como de mirarnos a nosotros mismos. Y si no lo has querido hacer porque no te apetecía en un momento, lo has acabado haciendo igual. Porque, porque ha sido inevitable y yo creo que incluso han habido muchos conflictos entre familias, bueno, pues entre círculos de amigos, parejas. Y, y creo que la incertidumbre es algo a lo que no estamos acostumbrados porque esperamos que todo sea de una manera determinada y al final o te adaptas o mueres, entre comillas. Y creo que todos hemos sentido esa necesidad de decir, bueno, pues tengo que plantearme las cosas para que sean distintas y también no caer en la frustración Justo. porque yo creo que todos hemos tenido días de subidón y decir, jo, qué de puta madre estoy, ¿sabes? Ujú. Y días de decir, hola, ¿qué hago aquí? Totalmente. De Pero hecho, me parece que eso, ¿no? Que un poco como creo que el hecho de intentar siempre tener como todo bajo control hace que un poco disfrutemos menos, ¿no? De las cosas de uno mismo y las cosas más simples. Y creo sí, que esto, en cierta medida, como que ha servido para eso, para darnos cuenta de lo que verdaderamente importa, ¿no? Un sí. poco esa es Bueno, la filosofía. también creo que probablemente a nuestra generación afecta más porque somos una generación ya que ha nacido con Internet Digital. y Ujú. con tantas cosas, es decir, hemos nacido en una época en la que tenemos tantos y tantos inputs externos, ya no solo de pantallas y demás, Ujú. sino el comercio, las cosas te duran 2 días y te tienes que comprar una nueva porque esta ya no vale o está fuera, como ya no está la moda. Es decir, Ujú. vivimos en una sociedad que te hace ir rápido porque tienes que llegar a algún sitio que no sé cuál es. Y, y al final yo creo que, o por lo menos yo estoy intentando sacar de todos estos últimos meses el aprender a vivir de una forma distinta y tomarte las cosas, las relaciones, incluso aprender un poco el trabajo, ¿sabes? Decir como, bueno, oye, que el trabajo está bien y lo necesito para sobrevivir, Ujú. pero no por eso tengo que Pero perderme la claro, vida, ¿sabes? Y perderte justo. esos momentos pues son esos entre momentos, es decir, cuando no pasa nada, ¿sabes? Que es cuando ocurren las cosas o cuando uno se encuentra, yo creo. Totalmente. Maravillosa forma de terminar por mi parte. Qué bueno. Nada, yo quiero darte las gracias por estar aquí y sobre todo por mostrarte más, porque de hecho me acuerdo cuando te pedí las dos fotos para las plantillas, que ya ahí vi que eres bastante introvertida y que por eso has elegido un poco estar detrás de la cámara, entiendo, en cierta medida. O sea que te Sí, agradezco porque yo un poco soy también así y creo que también hay que estar preparado para, ¿no? Para hacer esto, porque al final es un poco abrirte y transmitir lo que sí, de sí, formas, ¿no? sí, sí, Nada, quedan unos 6 minutitos, entonces siempre he llegado a este punto, pues para la gente que aún sigue aquí, yo lo suelo llamar la resistencia, ¿no? Porque nos están escuchando una hora, pues es el momento de si quieren preguntar algo que tengan curiosidad de ti y que nos haya tocado, pues lo pueden hacer. Y si no, pues nada, nos iremos a cenar. estupendo. La verdad que, mira, la próxima tanda de paliques yo quisiera aportar una cosa y es que Vale. sea con una copita de vino y como, ¿sabes? ¿Por qué no incluir el tomarse una copa de vino en una charla, ¿sabes? Y así ya Qué bueno, de todo hecho, mucho más distendido. estuve pensándolo, pero el tema es que un compi de la isla hizo una cosa parecida con cerveza. Que era, la excusa era, bueno, agotar un cubo de cervezas mientras se hablaba.
y él lo hacía en físico. Entonces, claro, a mí me parece, la idea de físico, los dos juntos me parece más guay, porque un poco estamos ahí fluyendo. Y por eso no lo hice, pero claro que sí. Yo alguna vez, de hecho, en algún palique, pues he tenido mi cerveza al lado y o lo que sea. Nada, la próxima lo preparamos con aperitivo. Genial. Pues nada, suele pasar también esto, ¿eh? Que la gente luego no se anima. Pero Bueno, no bueno, pasa nada. pues nada, como veo que tal, pues nada, nos vamos a cenar. Muy bien, pues no, que muchísimas gracias. Estás Nada, haciendo algo maravilloso gracias. y yo Ujú. estoy aprendiendo y nutriéndome mucho de todas las personas con las que hablas, así que de verdad que te lo agradezco. Nada, para mí un placer. De hecho, un poco mi idea era esa, ¿no? Que al final yo estoy en una época que es puro libro y puro libro. Y, y salir de ahí, pues, me ayuda, ¿no? A hablar con gente como ustedes, que obviamente no hubiera hablado nunca así, yo creo que está guay. Y a mí es algo que me mola. Pues muchísimas gracias. Qué guay lo que te acaban de poner. Sí, es una bailarina espectacular. Qué bueno. Pues nada, estamos hablando. Nos vemos pronto, espero. Sí, aquí estaré. De momento yo estaré en Barcelona un tiempito largo. Estupendo. A ver si me puedo acercar y tomar un Vale, café. genial. Pues chao, un besito. Chao, hasta luego.